participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bien, buenos días hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Es un placer nuevamente estar con ustedes a la luz de las Escrituras. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor. Esa es la idea, ¿no? Compartir las Escrituras, hermanos, de una manera leve pero profunda. Intentamos hacerlo aquí. Vamos entonces, hermanos, a que podamos, ¿no es cierto?, tener esta bendición de lo alto, de poder trabajar un poquito juntos. Yo creo, hermanos, que nos hace bien alimentarnos en esta mañana, poder compartir, como dije, una palabra del Señor. Y este programita tiene la intención de ser constante, permanente, dentro de los días de la semana, lunes a viernes, de 10:30 en adelante, trabajamos en esto. Hermanos, ayer quedamos en el capítulo 3, no sé si se recuerda, capítulo 3, pero lo hicimos solamente hasta la mitad nomás. Y yo quiero hoy día comenzar, hermanos, intentar terminarlo, porque es medio largo este capítulo, pero vamos a intentar hacer lo más importante que podamos. Quedamos ayer en el versículo 10, ahí quedamos, hermanos. Dice que el Antiguo Testamento nos dice que la ley de Moisés trae una maldición. Y aquí vamos a ver, hermano, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces aquí vemos, hermanos, que Pablo se dirige a aquellos que piensan que su legislación, el rendimiento puede darles una posición ante Dios. Entonces la transición de la creencia de Abraham, en este caso para los que son de las obras de la ley, tiene un propósito. Y si hasta el gran patriarca fue aceptado por Dios solo por su fe, entonces se deduce que simplemente nosotros como mortales no tendremos éxito en la producción de las buenas obras que les permiten ser aceptados delante de Dios. Entonces, aquí vemos que es importante, hermanos, que los hacedores hipócritas de la ley son los que tratan de obtener una justicia por un rendimiento mecánico. No sé si me entiendo, un rendimiento mecánico de las buenas obras, mientras que sus corazones están lejos de Dios. Y lo de la fe es diferente, el corazón tiene que estar metido ahí. Actúa como el carpintero insensato que empieza con el techo cuando se construye una casa. Entonces, porque todos los que son menores de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces los cristianos de origen judío, que creían que todavía debemos vivir bajo la ley de Moisés, pensaron que se trataba de un camino a la bendición. Y Pablo declara audazmente, hermano, que en lugar de bendición, los cuales viven en las obras de la ley se ponen bajo maldición. Así que era complicado, hermanos. Era complicado para ellos pensar así. Entonces cuando Pablo dice que al igual que las obras de la ley están bajo maldición, no quiere decir que la ley es mala o la palabra de Dios es erróneo. Él simplemente quiere decir que Dios nunca tuvo la intención de que la ley es el camino que encontramos, en este caso, que encuentra nuestra aprobación ante Él. Sabía que nunca podrían guardar la ley y por eso Dios instituyó el sistema del sacrificio expiatorio junto con la ley. Y todo el sistema sacrificial esperaba que lo que Jesús, que en este caso cumpliera en la cruz por nosotros. Entonces todo lo que Cristo hizo fue en el fondo el cumplimiento de la ley o lo que la ley venía diciendo hace rato. Necesitamos un Salvador y tiene que ser perfecto ese Salvador. Entonces, para probar su punto escrituralmente, lo que hace Pablo es citar Deuteronomio. Él cita Deuteronomio 27, 26. Entonces, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas
que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra, hermanos, que casi no mantenemos todas las cosas en la ley. De hecho lo hacemos. Entonces si no lo hacemos, estamos bajo la maldición. Entonces, las palabras importantes aquí son todas y hacen. Si Dios lo aprobaría sobre la base de la ley, usted primero tiene que hacerlo, o yo tengo que hacerlo. No solo lo sabemos, no simplemente me encanta, no simplemente se enseña, o no simplemente queremos, hay que hacerlo. Entonces, en segundo lugar, usted tiene que hacerlo todo. Mire, no solo una parte, sino que hay que hacerlo todo. No algunos mandamientos nomás o algunas órdenes. No solo cuando usted tiene más de 18 o 40 años. No solo más cosas buenas que malas. No, Deuteronomio 27:26 dice específicamente que el ser justificados por la ley debe hacerlo, y hacerlo en todas las cosas. Entonces todo significa, en el fondo significa mucho, y esto significa que mientras que algunos pecados son peores que otros y otros no son tantos. O sea, no hay pequeños pecados ante Dios. De hecho, hermanos guardianes judíos de la ley pasarían por alto las pequeñas transgresiones, y Pablo no lo haría. Entonces, hermano, aquí cuando habla de maldito es una palabra que suena extraño a nuestros oídos. Pensamos en las brujas que hierven una mezcla extraña en un caldero negro y oscuro. Entonces pensamos en un tipo de persona que dice maldiciones frustradas una y otra vez, pero en la Biblia la idea de ser maldecido es importante y aterrador, porque estamos hablando de ser maldecidos por Dios. O sea, no solo la maldición de nuestras malas acciones o decisiones, no solo malditos por este mundo malvado o por el mismo diablo, no, sobre todo habla de la maldición de Dios, y es la única persona por la cual uno no quiere ser maldecido, por Dios mismo, ¿me entiendes? Entonces la ley mantiene a todos los hombres bajo su maldición. La ley, eso es lo que hace, los coloca abajo un paquete así, todos malditos, a partir de la ley, porque nadie la pudo cumplir nunca. Entonces es inútil buscar una bendición por ese lado. Entonces el versículo 11 dice, pero que nadie es justificado por la ley a la vista de Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, hermano, Pablo ya ha demostrado este punto en las Escrituras mediante un examen de la vida de Abraham. ¿Te acuerdas que analizamos el tema de Abraham? Y ahora él trae otro pasaje del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, que nos recuerda que el justo vive por la fe, no por la ley. Entonces los judíos ellos mismos detectaron que ya no podían mantener la perfección. La salvación no puede venir a través de guardar la ley. Por eso pusieron tanto énfasis en su descendencia. No sé si me entiende. O sea, no podían cumplirla, pero sí son descendientes de Abraham, esencialmente confiando en los méritos de Abraham para ser salvos, ya que sentían que sus propios méritos no podrían. Entonces aquí aparece esta frase tan importante, el justo vivirá por la fe. Y esta breve declaración de Habacuc es uno de los más importantes, y la mayoría de las declaraciones del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento, Pablo usa aquí para mostrar que el justo vive por la fe, no por la ley. Y estar bajo la ley no es la forma en que se encuentra justo delante de Dios. Solamente entonces viviendo por fe, esa es la forma, esa es la manera. Entonces si usted o yo somos encontrados justos, aprobados delante de Dios, lo ha hecho por una vida de fe, nada más que eso. Su vida es vivir bajo. Ahora, si la vida en este caso, y que ese era el problema de los judíos en ese entonces, si la vida de ellos era vivir bajo la ley, entonces Dios no encuentra en usted aprobación. Él te aprueba cuando vea que Cristo está en tu vida. Así que por la presente cuestión, entonces, no es que si los creyentes deben guardar la ley por lo que puedan. No, es que está más allá de toda duda. Pero ya sea que si obtienen justicia, esa es la idea, justicia por las obras. Y esto es imposible. No podemos recibir justicia por las obras. Entonces cada palabra en Habacuc 2:4 es importante. Y el Señor lo cita 3 veces en el Nuevo Testamento, solo para llevar a cabo la plenitud del significado.
En Romanos 1:17, cuando Pablo cita este mismo pasaje de Habacuc 2:4, el énfasis está en la fe. El justo vivirá por la fe. En Hebreos 10:38 también, cuando el autor de Hebreos cita este mismo pasaje, hace hincapié en vivo. El justo vivirá por fe. Te fijas, Romano hace el énfasis en la fe y Hebreo hace el énfasis en vivir, ¿ya? Y en Gálatas 3:11, que es el que estamos viendo, Pablo hace el énfasis en justo. ¿Te fijas? Cada versículo hace un énfasis en la justicia, en vivir y en la fe. Entonces, el versículo 2, hermanos, sin embargo, dice: la ley no es de fe, sino que el hombre que los hace vivirá por ellas. Entonces, algunos podrían volver a Pablo y decir: mira, voy a hacer lo mejor que puedo bajo la ley y dejar que la fe cubra el resto. Y Dios mira mi rendimiento, mira mi esfuerzo y mis buenas intenciones y el crédito a mí como justicia, podrían decir, ¿cierto? Entonces lo importante es que estoy tratando. Esa es un poco la frase de ellos, ¿no? Y Pablo prueba desde el mismo Antiguo Testamento que esto simplemente no es suficientemente bueno, no. Los caminos de la aprobación de la ley y la fe no se ejecutan en conjunto, porque la ley no es de fe, ¿ya? La ley tiene que ver con obras. Entonces el hombre que las cumple, dice, vivirá por ellas. O sea, aquí cita entonces el Levítico 18:5, y aquí si quieres vivir por la ley, debes hacerla, todo. No trates de hacerlo, sino que si tienes la intención de hacerlo, o si quieres hacerlo. No es solo el hombre que las hace, ¿cierto? Vivirá por ellas. Así que es muy difícil, en este caso, es muy fácil de consolarnos a nosotros mismos con nuestras buenas intenciones, y todos nos entendemos muy bien, pero si queremos encontrar nuestro lugar ante Dios por nuestras obras conforme a la ley, las buenas intenciones no son suficientes. Un buen esfuerzo no es suficiente, solo el rendimiento real lo va a hacer. Así que, hermanos, en el pasaje de Levítico 18:5 es otro principio citado con frecuencia en el Antiguo Testamento. De hecho, Nehemías 9:29, ¿ya? Lo cita en su gran oración por Israel. El Señor mismo lo citó a través del profeta Ezequiel. Pablo también lo cita de nuevo aquí en Romanos 10:5. El efecto del uso de Pablo en la Escritura en Gálatas 3:10 que estamos viendo es abrumador. Entendemos que no realizamos la ley. Entendemos que en realidad no hacemos toda la ley. No se pudo, nadie pudo. Y entendemos que esto nos pone bajo una maldición. ¿Entiendes? Entonces, y eso es la mala noticia, que en el fondo la ley los encerró a todos. Y ahora Pablo comienza a explicar la buena noticia. Entonces, de los versículos ya siguientes, del 13 al 14... Jesús nos redime de la maldición de la ley. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque en realidad no la cumplimos y no lo hacemos del todo. La ley nos ha puesto bajo una maldición, pero ahora Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y redimido tiene la idea de volver a comprar. ¿Te acuerdas de esta palabra? Volver a comprar. Ya no es solo rescatar, sino que está pagando un precio de rescate. Y Jesús nos compró por debajo de la maldición de la ley. Entonces, en Jesús, hermanos, no estamos maldecidos más. No hay más maldición en Jesús. Nos dejó a todos bajo una maldición la ley, ¿cierto? Pero no estamos malditos más. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró por debajo de la maldición. Fíjate, hermanos, que la redención es una idea importante aquí, de hecho, puntos de redención al pago de un precio que establece a los pecadores libres. Redimir, por ejemplo, viene de las prácticas de la guerra antigua. Esta palabra redimir, fíjate que después de una batalla, los vencedores solían capturar algunos de los vencidos.
¿cierto? Y entre los derrotados, los más pobres, por lo general se vendían como esclavos, ¿ya? Pero los hombres ricos e importantes, o los hombres que importaban en su propio país, se llevaban, ¿no es cierto?, para pedir rescate. Entonces, cuando la gente de su tierra habían subido el precio requerido, ya que pagarían a los vencedores y de los cautivos, ¿entiende?, serían liberados. Y el proceso se llama la redención. Y el precio fue llamado el rescate. ¿Entiende? O sea, alguien de la misma, como dije, del mismo país, que había sido esclavizado, habían sido derrotados, los mismos que tenían dinero compraban a los más pobres. ¿Entiende? Entonces, la imagen se radicó en otras áreas también, cuando un esclavo había comprado su libertad, tal vez por un familiar, tal vez por su propio trabajo, diligente y ahorrando. Esto fue llamado la redención. Entonces, algunas veces la transacción tuvo lugar en un templo y un registro fue tallado en la pared para que todos, para que siempre supieran que este antiguo esclavo ahora era un redimido. ¿Te fijas? Así que nosotros somos unos redimidos, porque Cristo pagó el rescate. ¿Entiendes? Entonces, o bien un hombre condenado a muerte podría ser puesto en libertad por el pago de un precio. Y esto fue considerado redención. Así que lo más importante es que Jesús nos compró de la derrota, hermanos. Sí, claro, en este caso los esclavos eran comprados de una derrota. Y no me diga que no, nosotros estábamos, antes de conocer a Cristo, estábamos derrotados absolutamente. Los compró no solo de la derrota, de la esclavitud y de la pena de muerte también para reinar. ¿Qué es lo que hizo? ¿Para qué? ¿Para qué nos rescató? Para que reinásemos como reyes y los sacerdotes con Él, hermano, y para siempre. Entonces, ¿cómo Él pagó un precio para rescatarnos? El caso de Jesús, habiéndose hecho maldición, dice, por nosotros. O sea, significa que Jesús se hizo maldición por nosotros. O sea, Él se puso en nuestro lugar y llevó la maldición que nos merecíamos. O sea, nos deja para entender que el precio que pagó para comprarnos a nosotros de debajo de la maldición de la ley fue el precio de Él mismo, o sea, de su vida. O sea, esto no solo costó a Jesús algo grande, le costó su propia vida a Él mismo. Entonces sabemos que los hombres maldecían a Jesús cuando estaba colgado en la cruz, sino que nada se compara cómo Él fue maldecido por Dios el Padre. Él se hizo el objetivo de la maldición y estableció a los creyentes fuera del objetivo. Entonces Pablo nos dice que Cristo fue hecho maldición por sí mismo. El acento se pone en las dos palabras, para nosotros. O sea, Cristo es personalmente inocente. Personalmente Él no merecía la muerte por un delito de su propio hacer. Pero debido a que Cristo tomó el lugar de otros, en este caso de nosotros que éramos pecadores, Él fue colgado como cualquier otro transgresor. Así que todos los profetas de la antigüedad decían que Cristo debe ser el mayor transgresor, asesino, adúltero, ladrón, blasfemo que haya existido o que pueda llegar a ser en la tierra. Cuando Él tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo, Cristo ya no era una persona inocente. Él era un pecador cargado con los pecados de un Pablo, que era un blasfemo, cargado con los pecados de un Pedro, que negó a Cristo, cargado con los pecados de David, que cometió adulterio y asesinato, y le dio a los paganos la ocasión de reírse del Señor. En resumen, Cristo fue acusado de todos los pecados, de todos los que yo he cometido, los que usted cometió, ¿no es cierto? Y que Él debe pagar con ellos, con su propia sangre.
La maldición le llamó la atención, hermanos. Entonces, la verdad es que han dicho que es absurdo y malvado llamar al Hijo de Dios el pecador maldito. Si alguien niega que Él es un pecador condenado, se ve obligado a negar que Cristo murió. Entonces, no es menos absurdo decir que el Hijo de Dios murió más que decir que el Hijo de Dios era un pecador. Entonces, cualquier pecado, mío, tuyo, todos nosotros que hemos cometido o cometemos, y que son pecados de Cristo, yo sé, en este caso, como si Él los hubiera comprometido, ¿no? Nuestros pecados tienen que ser pecados de Cristo, o nos perderemos para siempre. Te fijas que Él como que se hizo dueño, se apoderó de esos pecados, los tomó, es como que se agarró una mochila, la puso detrás de Él y la hizo parte de sí mismo, de Él mismo. Entonces dice la Escritura, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿cuándo Jesús paga el precio? El precio de Deuteronomio 21-23 muestra que Jesús recibió esta maldición sobre sí mismo cuando estaba colgado en la cruz. Entonces, cumpliendo la promesa de Deuteronomio 21-23 de una maldición a todos los que no solo han sido ejecutados, pero tienen sus cuerpos expuestos públicamente a la vergüenza. Entonces, este pasaje, hermano, no se refiere a la crucifixión exactamente, que los judíos no la practican, ¿no? Pero a los que cuelgan en un árbol también, o un poste de madera, o del cadáver de un criminal que había sido ejecutado. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, una cruz a menudo fue llamada un árbol. Y no hay duda que esto es lo que Pablo tiene en mente aquí. La cruz también podía ser tomado como él fue colgado en un árbol. Es el pensamiento del antiguo Israel, ¿eh? Había algo peor que ser condenado a muerte, ¿ya? Peor que eso iba a ser condenado a muerte, ya que su cuerpo se dejó a la intemperie, expuesto a la vergüenza, a la humillación y incluso al acecho de animales y aves. Entonces, cuando se dice que es colgado en un árbol, que no tiene la idea de ser ejecutado por estrangulamiento, sino de tener el cadáver montado en un árbol u otro lugar visible para exponer al ejecutado a elementos y vergüenza suprema, digamos, máxima. Entonces, sin embargo, si alguien fue ejecutado y que se considera digno de tal desgracia, la humillación a su memoria y su familia no debe ser excesivo. Deuteronomio 21-23 dice también, su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, ¿ya? Esta era una manera de templar hasta el juicio más severo con misericordia. Entonces es significativo, hermanos, que Jesús cumplió esto también, siendo bajado de la cruz antes de que la noche llegara plenamente. Entonces, malditos son todos. El castigo de ser ahorcado en un árbol y dejado abierto a la exposición se pensaba que era tan grave que estaba reservado solo para aquellos para los que se iban a declarar. En este caso, esto es maldecido por Dios. Así Jesús no solo murió en nuestro lugar, sino que tomó el lugar como la maldición de Dios, ser colgado en un árbol, en la vergüenza y la degradación abierta. Así que, hermanos, Jesús recibió esta maldición que nos merecíamos y nos lo hizo de modo que pudiéramos recibir la bendición de Abraham, que lo merecía y que no lo hizo. Sería suficiente si Jesús simplemente quita la maldición que nos merecíamos. Entonces, pero lo hizo mucho más lejos que eso. Él también dio una bendición que no nos merecíamos. Entonces, ¿cuál es la bendición de Abraham? Es la que Pablo ya ha descrito en Gálatas 3, 8 al 9. La bendición de ser justificado ante Dios por la fe en lugar de las obras. Entonces, ¿quién hace que la bendición de Abraham pueda venir? Los gentiles en Cristo Jesús. Pablo no quiere decir que solo viene sobre los gentiles como si se excluyeran a los judíos, sino que de forma inesperada para algunos viene sobre los gentiles, ya a los gentiles en Cristo Jesús. Entonces la frase en Cristo Jesús es importante. La bendición no viene porque son gentiles, no más que la bendición de estar bien con Dios, ¿no es cierto? Llega a los judíos porque son judíos. Se trata de todo, judío, gentil, por igual. Y la idea es identificados en Cristo Jesús.
ya sea judío, sea gentil, sea lo que sea, la idea es ser identificados en Cristo Jesús, no por sus propios intentos de justificarse a sí mismo. Entonces, debido a que esta bendición es nuestra en Jesús, recibimos entonces la promesa del Espíritu mediante la fe, no a través de volver bajo la ley como principio de vida. La promesa es recibida, no ganada. ¿Te fijas? Entonces es muy importante esto, ¿no? Porque cuando dice los versos dicen ahí, hermanos, hablo en términos humanos, aunque es solo el pacto de un hombre. Sin embargo, si se confirma, no se anula o se suma a ella. Ahora Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice ya los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino como de uno, y a tu simiente, que es Cristo. Esto pues que la ley que vino 430 años después no puede anular el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, que debe hacer la promesa de no efecto, porque si la herencia es por la ley, no es de la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Estos versículos no son fáciles de entender, yo entiendo, versículos 15 al 18, ya es bastante largo esto, ¿no? Pero te intentaré explicar algo, aunque sea, ¿no? Pablo primero establece el principio de que incluso con un pacto entre los hombres, la alianza se mantiene firme una vez que se hizo, o sea, nadie la invalida ni le añade. El punto de Pablo no es realmente acerca de los pactos entre los hombres, pero a decir cuánto más la alianza que Dios hace. Pero no debemos perder la primera palabra cuando dice hermanos, Gálatas 3:15. Tan difícil y peligroso como eran los oponentes de Pablo en Galacia, sino también eran sus hermanos. Él se enfrenta a ellos y les convence como hermanos. Así que en Génesis 22:18 Dios prometió a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo observa que se utiliza el singular para la semilla, no en plural. El punto es claro. Ya tu simiente, que es Cristo, Dios se está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, no todos sus descendientes en general. Así que este convenio y la promesa se hizo no solo para Abraham, sino también para Jesús, el Mesías. Así que no podemos pensar que todo había sido gobernado por todo había sido gobernado por el pacto de Dios más tarde, que se estableció con Israel en el Sinaí. Entonces, vemos, hermanos, que dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es de la promesa. Entonces, si la herencia se ofreció a Abraham, estaba en la base de la ley. Puede que no sea permanente, ya que dependerá en parte de Abraham de guardar la ley. Pero ya que la herencia se ofrece sobre la base de la promesa de Dios está firme. Así que, fíjate, hermano, cuando dice Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces la palabra que dio aquí es una palabra en el original, ya, que es charistai, que se basa en la palabra griega charis. Fíjate que tú conoces la palabra charis, que es la gracia. Lo que Dios está dando a Abraham fue la concesión de la gracia. O sea, la palabra también está en el tiempo perfecto. O sea, lo que demuestra que el regalo es permanente. O sea, a través de todo esto, Pablo demostró una vez más por las Escrituras que el acercamiento a Dios en el terreno de la fe, no por obras, ¿no es cierto?, o de obras, además de la fe. No es con una mezcla, ¿no? Es completamente bíblica. Además, la ley de Moisés, a pesar de que se produjo después del pacto con Abraham, de manera que no se anula. O sea, el acercamiento a Dios en el terreno de la fe está firme. Siempre ha sido igual, ¿cierto? Así que, hermano, los judaizantes pueden decir a Moisés, Pablo citará a Abraham, déjelo que citen la ley, él citará la promesa. Se apelan a los siglos de la tradición y la orgullosa historia de la ley de Moisés, que será de interés para el más grandioso pacto con Abraham, más viejo por los siglos, incluso de muchos siglos todavía. Entonces, Abraham creyó
en un Mesías que iba a venir a futuro. Así que, hermanos, los versículos 19 al 21 dice: la ley fue dada a causa de la transgresión del hombre. ¿Para qué sirve entonces la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Versículos 19 al 21. La ley que fue nombrada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora un mediador no para uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios. O sea, la pregunta es, ¿luego la ley es contra las promesas de Dios? Por supuesto que no. Por si no hubiera habido una ley dada, pudiera haber dado vida. Verdaderamente la justicia habría sido por la ley. Entonces, esto, como dije, no es fácil de entender, hermanos, pero hago lo que puedo con esto para que trate de comprender. Por esta razón de que se dio la ley, era para frenar la rebelión de los hombres a través de revelar claramente el estándar de Dios, el estándar santo de Dios. Por eso esa fue la ley. Este es mi estándar, esta es mi altura, digamos. Y Dios tenía que darnos su estándar para que no nos destruyamos a nosotros mismos antes de que viniera el Mesías. Pero la ley también es causa de las rebeliones. En otras palabras, la ley también incita a la rebeldía innata del hombre a través de revelar un estándar que nos muestra más claramente nuestra necesidad de salvación en Jesús. Entonces, hermanos, así como la ley estaba destinada a prepararnos para la obra del Mesías, porque eso es lo que hace la ley, se le dio hasta la semilla, ¿cierto? Jesús debe venir, hasta la semilla debe venir. O sea, no es que la ley de Moisés es revocada cuando vino Jesús. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, ¿ya? ¿Entiende? Entonces, en cambio, la ley de Moisés ya no es nuestro terreno cuando hablamos de acercarnos a Dios. Entonces, ahí tú te fijas que hay algunas religiones que siguen guardando parte de la ley o algunas partes de la ley y creen que con eso van a obtener salvación. Eso es impresionante, ¿no? Dice, fue nombrado mediante ángeles por mano de un mediador. Según las antiguas tradiciones y según Pablo, la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por mano de ángeles. Los ángeles fueron el intermediario o mediador para Moisés cuando recibió la ley de Dios. Entonces dice, ahora un mediador no para uno solamente, pero Dios es uno. Aquí Moisés necesitaba un mediador entre él y Dios, pero no necesitaba un mediador entre nosotros y Jesús, ¿te fijas? Él es nuestro mediador. La ley fue un acuerdo bipartidista presentada por los mediadores. O sea, la salvación por la fe en Jesús es recibido por una promesa. Una promesa depende de una sola persona. Un acuerdo de mediación depende de dos. ¿Te fijas? Entonces, la debilidad de la ley con respecto al pacto de Abraham se muestra porque depende de dos partes, no solo de Dios. Entonces, probablemente el versículo, cuando hablamos del versículo 20, 3:20, probablemente el versículo más oscuro en Gálatas, si no de todo el Nuevo Testamento. Otro comentarista dice que ha leído más de 250 diferentes interpretaciones del mismo. Incluso otro comentarista plantea la cifra de 300 cosas distintas con referente al versículo 20. Así que usted entenderá, hermanos, que el versículo 20 no es fácil de comprender. Así que, bueno, que Dios nos ayude a tener claridad en esto, ¿ya? Así que, hermanos, ya me queda poquito. Yo quiero terminar, hermanos. El versículo 22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fue dada a los creyentes. Así que Pablo pinta un cuadro de prisión. Los barrotes de la celda son el pecado, que nos mantiene confinados. Entonces la Escritura nos puso en la cárcel, en este caso la ley, ya que señala nuestra condición pecaminosa, así que nos sentamos aprisionados por el pecado y la ley no nos puede ayudar. ¿Te fijas el detalle? Nada de lo que vamos a hacer, estoy hablando de
para obtener salvación, nada nos sirve, porque la ley nos pone en la cárcel. Todo lo que es intención de obras para salvación nos pone en la cárcel. Entonces el pecado es personificado como un carcelero, manteniendo a los pecadores bajo su control para que no puedan liberarse, ¿ya? Entonces algunos protestan y dicen: yo no soy un prisionero del pecado. Hay una forma sencilla de demostrarlo: deja de pecar. Pero si usted no puede dejar de pecar, o alguna vez tiene un registro del pecado, entonces usted está encarcelado por la ley de Dios. Entonces cuando la ley te lleva al punto de la desesperación, deje que lo lleve un poco más lejos, deje que lo lleve directo a las manos de Jesús, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que, ojo, hay cuestiones que no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder alcanzar, porque no tenemos la perfección de Cristo, pero sí vamos hacia allá, vamos creciendo. Solo la fe nos puede sacar de nuestro confinamiento. La ley de Moisés no nos puede mostrar claramente nuestro problema y la norma de Dios, pero no nos puede dar la libertad, que solo Jesús puede dar. La libertad es dada a los que creen. Así que dele gracias a Dios porque usted es libre en Cristo. Así que las barras de nuestro pecado son fuertes. No podemos ver a través de ellas mismas. No hay ninguna posibilidad de una fuga de la cárcel. En su lugar se hace una oferta, ¿no es cierto?, por el mismo director, que no solo tiene que abrir la puerta y salir, pero hay que reconocer que está confinado. Todos los hombres que viven sin Cristo están confinados y que se merecen estar en la celda. Así que todas esas personas tienen que pedirle al Señor que les libere. Entonces cuando el fiscal acusa ya al director de no ser justo, el director simplemente señala que la condena del prisionero liberado se cumplió. Y en el fondo él dice: yo pagué por esta persona, por este hijo. Entonces, lejos de ser la puerta de entrada a una libertad gloriosa, que resulta ser un carcelero, el cierre de la gente, el resultado es que la única forma de escapar era por la fe. ¿Te fijas? Nosotros estamos tratando de ver el tema que tenían los Gálatas, por hermano. Sí, estamos hablando de aquella época, los problemas que tenían ellos, que ellos creían que por la simiente de Abraham ellos iban a ser salvos, o por cumplir un poco de la ley, un poco de ser descendientes directos de Abraham. Pero no se podía. Así que en el fondo la ley de Moisés es nuestro tutor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Te fijas lo que dice ahí? Para llevarnos a Cristo. Entonces, antes de ser salvados por la fe, vivíamos nuestras vidas, ¿no es cierto? Vivíamos nuestras vidas, estamos confinados bajo la custodia de la ley. Entonces aquí, como dije, damos gracias al Señor, muchas gracias al Señor, porque estábamos encerrados, ¿cierto? Y hasta que se nos reveló esta fe. Así que damos gracias a Dios. Todo el propósito de la ley era llevarnos a Jesús. Por lo tanto, si una persona no presenta la ley de una manera que lleva a la gente a la fe en Jesús, no están presentando la ley correctamente. Entonces algunos la cumplen, intentan cumplirla. ¿Te fijas el detalle? La intentan cumplir. O varias cosas intentan hacer cumplirla, porque si no, no van a ser salvos. Incluso hay algunos lugares que si no hacen ciertas cosas no van a ser salvos, y no tiene nada que ver. La salvación no depende de lo que hacemos, depende de la fe que tenemos en Cristo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermanos. La ley no nos justifica, pero ¿qué hace? Se da una recompensa y un castigo a las obras, es decir, que promete la vida a aquellos que la guardan y maldice a todos sus transgresores. Así que requiere del hombre la máxima perfección y la obediencia precisa. No remite nada, no perdona nada, llama solamente a cuentas. No exhibe abiertamente a Cristo y a su gracia, pero lo señala a Él lejos y encerrado. ¿Ya? Entonces, hermanos, Satanás quiere probarnos a nosotros mismos, ser santificados por la ley. Entonces hay mucha gente que se santifica aparentemente por esto, por lo otro, y no acude a Cristo, no acude a la palabra.
Así que Dios nos ayuda en esto, ¿no? Porque el legalismo, eso es lo que hace. Si usted no hace esto, si no se pone una corbata, si no se pone esto, lo otro, qué sé yo, usted nos va a ir bajo la bendición de Dios. Así que, hermanos, cuando habla de un tutor, Morris traduce un tutor, no es una traducción completamente exacta de la idea de los antiguos textos griegos pedagogos. Los pedagogos no simplemente enseñan a un niño. Más que eso, el tutor era el tutor del niño, velando por el niño y su comportamiento. Entonces la idea es más bien una niñera que un maestro, cuando habla de un tutor, ¿eh? Pero ya que el tutor puede disciplinar al niño, el tutor también puede, en este caso fue el decano de disciplina. Y de hecho Morris traduce a este tutor como custodio, dice. El custodio no era un maestro, sino un esclavo cuya tarea especial era para cuidar de un niño. El ejercicio, en este caso, él ejerció una supervisión general de las actividades del muchacho y era su responsabilidad de ser llevado a la maestra que le diera la instrucción que correspondía a su puesto. Eso era un tutor. Cuando el niño ha crecido, no acaba con la disciplina y la experiencia que obtuvo de la tutora, pero también nos vive bajo el tutor por más tiempo. Y esta es nuestra relación con la ley de Dios. Aprendemos de ella, recordamos nuestras lecciones de ella, pero no vivimos bajo ella. Así que el símil del maestro de escuela es sorprendente. Los maestros de escuela son indispensables, pero nos muestran a un alumno que ama a su maestro. ¿Ya? En este caso me muestran a un alumno que ama a su maestro, ¿cierto? Entonces la ley deja su cargo como maestro de la escuela a la hora de ser escrita en nuestros corazones. ¿Amén? Bien, que Dios les bendiga ricamente. Como dije, hoy día me costó mucho enseñar esto porque es difícil, hermano. Gálatas capítulo 3 no es tan sencillo. Yo les invito, hermanos, pastores, amigos, que logren penetrar un poquito más en el capítulo 3 porque no fue fácil. Tendría que haber tenido unas 3-4 lecciones por lo menos del capítulo 3. Pero no puedo meterme tanto con un capítulo porque hay estas cosas todavía que ver. Así que, gracias a Dios, gracias Señor. Te damos gracias porque solo fe, hermanos, solo fe. Obviamente vivimos de acuerdo a tu palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo veo eso, ¿no? La santidad que yo tengo es porque Cristo está en mí y voy creciendo. No solo en santidad imputada, sino que en santidad práctica. Voy avanzando constantemente. Pero si hay algo que no lo logro, sigue intentándolo. Sigue avanzando. Pero no creas que por cumplir aquello estás totalmente salvo. La salvación se obtuvo al momento que tú recibiste a Cristo. Y punto. De ahí para adelante nos mantenemos en contacto permanente con Él, en su palabra, en su escritura, en una devoción, amándole profundamente. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Se me acabó el tiempo. Nos encontramos el día de mañana. Mucha bendición, queridos hermanos.